evolución de los seres vivos es también un tema fascinante y es un punto central, al igual que el origen de los seres vivos, en el estudio de la biología. ¿Ya? Eh, es maravilloso encontrarse cómo este mecanismo ha permitido que los seres vivos se mantengan ya casi 4.000 millones de años sobre la Tierra, prosperando. Y y vamos a estudiar hoy día en general en qué consiste, cuáles son las principales evidencias y generales, hay muchas como para tratarlas todas, eh, y algunas peculiaridades que presenta este proceso. ¿Ya? En primer lugar, refirámonos a qué es evolución. Si bien el término evolución se asocia a la evolución de los seres vivos, en términos generales, evolución es el cambio o transformación gradual de un estado a otro. ¿Ya? Eh, en el caso particular de la evolución de los seres vivos, sería la transformación de un grupo, una especie, en otra. ¿Ya? Pero la evolución no es exclusiva de los seres vivos. Hay muchas cosas que evolucionan. ¿Ya? Por ejemplo, el lenguaje. Nosotros usamos la palabra dos para referirnos a la segunda unidad, ¿ya? Numéricamente hablando, pero esa palabra deriva de latín, ¿ya? Dúo, ¿okay? Porque nuestro idioma, el español, es un romance, deriva de latín, ¿ya? En portugués se dice dois, en italiano due, en francés doi, en romano, todos esos son idiomas que derivan del latín, ¿ok? A su vez el latín deriva del proto-indoeuropeo, que vendría a ser un idioma que ha dado origen a muchos otros idiomas, ¿ya? Y ahí pueden ustedes, si se van fijando en las flechas, ver cómo del proto-indio ha derivado el sánscrito, el hindi, bengalí, ¿ya? Persa, kurdo, el mismo ruso, polaco, y hacia otros lados el proto-germano, que dio origen al inglés, al danés, noruego, al mismo alemán, ¿ok? Entre otros. Y si se fijan, en todos tiene algo parecido. Dui, do, doi, dos, dues, duan, tua, tu, der. Pero siguiendo el origen de los pueblos y siguiendo las migraciones de las poblaciones y siguiendo los mapas, uno puede encontrar cómo ha ido derivando esta palabra. Y tal vez en el futuro siga derivando, porque el lenguaje es algo plástico, que va cambiando conforme van pasando las generaciones. Hay palabras que quedan en desuso, hay palabras a las que se les cambia la entonación. Por ejemplo, acá en Chile se come harto las heces, de repente en el futuro ya no se diga dos, sino solamente do, y así se puede ir generando modificaciones. A este conjunto de transformaciones que van generando en poblaciones, también esto es parte de la evolución del lenguaje. Y puede ser, y puede ser rastreado, ¿ya? Y puede ser rastreado. Y uno puede, sí, yo soy extranjero, soy peruano. Eh, el, el, uno puede seguir el origen y eh, la convergencia de las palabras para ir viendo cómo se ha generado este árbol evolutivo de los diferentes idiomas que se van hablando. ¿Ya? Aquí al lado, si ustedes se fijan, hay otro arbolito de unos idiomas diferentes que surgieron de otra línea anterior, ¿ya? Que son, por ejemplo, el húngaro, el finés, etc. En el Asia tenemos otro árbol en donde están el chino, el coreano, etc. ¿Ya? Y así tenemos diferentes líneas pero que si las analizamos podemos encontrar algo que convergen más profundamente. Eso es evolución, eso es el cambio que van sufriendo, en este caso el idioma, las palabras, a lo largo del tiempo en diferentes poblaciones. Hay otras cosas que no son evolución, pero que parecen evolución. Por ejemplo, los teléfonos celulares. ¿Ya? Ahí he puesto unas fotos
de diversos teléfonos de diferentes épocas, ¿ya? Y esto uno puede decir que es la evolución de un teléfono celular, pero en realidad no es así, porque eh, si comparamos la tecnología es diferente. Eh, las señales de radio, las redes, antes eran redes analógicas, ahora son redes digitales, la tecnología 3G, etcétera, el tipo de pantallas, han sufrido cambios importantes. Y para un proceso evolutivo se necesita de que se base en el modelo anterior, ¿ok? Y aquí no, porque no todos los años pasa, no todos los años pasa como las compañías nos quieren hacer creer, pero cada cierto tiempo hay saltos tecnológicos en donde se cambia las características, por ejemplo, de la pantalla, las características de la carcasa, las características de la receptividad, etcétera, etcétera. Y son innovaciones completamente diferentes y que si lo analizamos, un teléfono actual con un teléfono del principio tienen muy poco que ver, aunque sirvan para lo mismo. ¿Ok? El tema de los motores tampoco no es un proceso evolutivo, porque los principios en los cuales se basan son diferentes. El motor térmico, el motor de reacción, el motor de combustión, el motor eléctrico, tienen características absolutamente diferentes. Sus principios son diferentes. La única cosa que tienen en común es que sirven para mover cosas. Es lo que hace un motor. ¿Ok? Entonces, esto no es un proceso evolutivo en sí. Para que sea considerado un proceso evolutivo, tenemos que pensar en que a partir de un modelo, a partir de una estructura, se generan cambios, generalmente son pequeños cambios que van siéndose sumatorios, para transformarse en algo que tiene una característica nueva, pero basado en el anterior. Y aquí muchas de estas cosas no son basadas en lo anterior. ¿Ya? Es como la moda, también la ropa no es algo evolutivo, va cambiando, pero no es que vaya evolucionando. ¿Ya? La evolución en los seres vivos ha sido la respuesta a considerar, una vez que la vida surgió, cómo esa vida pudo haberse prosperado, pudo haberse adaptado, pudo haberse anclado y poder haber sido eficiente en los ecosistemas. Y para eso tenemos dos posibles caminos. ¿Ok? Que los seres vivos hayan sido diseñados para ser eficientes en los ecosistemas en los cuales funcionan o que se hayan adaptado a esos sistemas. ¿Ya? Esos, dos, esos dos caminos son perfectamente posibles, considerando a priori que si uno analiza a los seres vivos, parecen estar bastante bien adaptados al lugar en el cual habitan. ¿Ok? Entonces, si están adaptados, podría haber sido que inteligentemente alguien le diseñó las características para que funcione correctamente en ese espacio, o podría ser que a lo largo del tiempo fue adquiriendo características que le servían en esa instancia. ¿Ya? Desde ese punto de vista, eh, el estudio de todas las ciencias biológicas, de todas las ramas de la biología, nos viene a decir que el camino que han tomado los seres vivos es el proceso adaptativo. Y eso se conoce como, en términos generales, como evolución. ¿Ya? Y de esto vamos a hablar nosotros en el día de hoy, el proceso evolutivo de los seres vivos. Vamos a hablar primero acerca de las evidencias del proceso evolutivo y luego acerca de los principales mecanismos que componen este proceso. ¿Ya? Eh, la evolución se puede determinar o definir formular de manera general, como que la vida en la Tierra ha cambiado de manera gradual. ¿Ok? Ha cambiado de manera gradual. Eh, Ese cambio gradual a lo largo del tiempo eh, permite entender que todos los seres vivos provienen de una especie primordial. ¿Ok? Una especie primordial. Esta especie primordial fue diversificándose, ¿ya? Cambiando de una forma a otra forma, de acuerdo al ambiente, y generando entonces nuevas especies.
Esta generación, esta diversificación, estas variantes que fueron logrando, eh, han ocurrido gracias a una enorme cantidad de mecanismos, que son los mecanismos que permiten llevar a cabo la evolución, y dentro de los cuales vamos a destacar uno de ellos, que parece ser el más importante, que es la selección natural. ¿Ya? No se conoce exactamente cuál es el ancestro común. No hay un fósil que digamos este fue el ancestro común de todos, pero sí se sabe qué características tenía. ¿Ok? Analizando todos los seres vivos podemos saber, por ejemplo, de que ese ancestro común era unicelular, que ese ancestro común hacía glicólisis, ¿ya? Que ese ancestro común vivía en el agua, que tenía una membrana de fosfolípidos, etcétera. Podemos saber algunas de las características, ¿ok? En base a que si consideramos que todos los seres vivos tienen esas características y las han heredado, el primordial también debía tener ese tipo de características. ¿Ya? Su genoma basado en ADN, etcétera, etcétera. Hay varias características que se puede determinar, intuir. ¿Ya? Entonces, estos principios, transformación, gradualismo, ascendencia común, especiación, etcétera, Profe, son los... Dime, ¿ese ancestro común de que usted habla corresponde solo para los eucariontes o procarientes o para el reino arquea también? para todos. El ancestro común se conoce como LUCA, ¿ya? Que es un acrónimo de Last Universal Cell Ancestor, que sería como el ancestro universal de todos los seres vivos. ¿Ya? También se conoce eh, LECA, que sería el ancestro de todos los eucariotas. ¿Ok? Y aparentemente el ancestro de eucariotas y arcaeas es el mismo. Aparentemente arcaeas y eucariotas venimos de una rama común. Todavía está siendo determinado eso. ¿Ya? Pero el ancestro Luca es referido al ancestro de todos los seres vivos que existen ahora o que han existido. ¿Ok? Pero también dentro de cada rama podemos encontrar, por ejemplo, cuáles son las características del ancestro de todos los mamíferos, del ancestro de todos los tetrápodos, etc. De acuerdo a las características de los grupos, uno puede ir sacando cómo tuvo que haber sido cada uno de los ancestros. ¿Ya? Y en este caso, el Lucas sería el ancestro de todos los seres vivos, tanto bacterias, arcaeas, eucariotas, etc. ¿Ya? Estos principios, transformación, gradualismo, ascendencia, que son la base del proceso evolutivo, eh, tienen evidencia. ¿Ya? La evolución es una de las cosas que se ha estudiado con más profundidad. ¿Ya? Se ha tratado de encontrar algo que vaya en contra y que diga que la evolución no sirve. Y después de miles de pruebas no se ha encontrado ninguna a la fecha. Y de hecho, todas las ramas de la biología, ¿ya? Y otros elementos eh, aportan a la evolución. Hay una frase que tal vez algunos lo han escuchado, que es de Theodosius Dobransky, que dice que nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. ¿Ya? Y en general a lo que se refiere es que en biología, cuando ustedes hagan el estudio más adelante de la parte anatómica, de la parte bioquímica, de la parte genética, etcétera, considerando la evolución, todo tiene mucho más sentido. Todo tiene más sentido de por qué algunos procesos son como son, considerando el proceso evolutivo que han atravesado los seres vivos. A veces más adelante se va a encontrar en fisiología o en genética o en bioquímica algunas cosas que parecen no ser tan eficientes como uno quisiera en un ser vivo. ¿Ok? Bioquímicamente hablando, hay procesos que gastan energía por las puras. ¿Ya? Fisiológicamente hablando, hay procesos que no son lo eficiente que uno quisiera. ¿Ya? Y todo eso tiene que ver con el origen que tenemos. Nosotros traemos una carga de que no solamente somos el resultado de nuestros padres,
sino de toda la línea evolutiva que nos ha traído hasta este momento. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrarnos con que la evolución es un proceso que tiene evidencias, que recibe evidencias de todas las áreas de la biología. ¿Okay? Y algunas son realmente fascinantes y las vamos a empezar a detallar. Primero empecemos con las evidencias filogenéticas. ¿Okay? La filogenética es la ciencia, la rama de la biología que trata de agrupar a los seres vivos por afinidades. ¿Ya? Es la ciencia que forma los famosos árboles. ¿Ya? Los árboles de la vida, árboles filogenéticos, árboles universales, como quieran llamarle, que agrupa a los seres vivos. ¿Okay? En ese sentido, tenemos que el sentido de la filogenia es tratar de encontrar parecidos entre seres vivos. Por ejemplo, imagínense que ustedes analizan a un grupo de animales, estos que están indicados acá, ¿ya? Un mixino, bueno, el mixino es una especie de pez ancestral que tiene ciertas características antiguas, se puede decir. El parecido, los árboles se pueden hacer a diversos niveles, ¿ya? Se pueden hacer árboles utilizando secuencias genéticas, se pueden hacer árboles utilizando la morfología, la estructura, ¿ya? Se pueden hacer árboles utilizando la bioquímica, etc. ¿Okay? Se pueden hacer árboles basándose en diferentes características, tanto exteriores como interiores de un ser vivo. En este caso, consideremos características anatómicas, ¿ya? Por ejemplo, mandíbulas, pulmones, garras, corazón con 4 cámaras, plumas, etc. ¿Ya? Y en ese sentido, pues, hagamos una clasificación. Por ejemplo, de todos los que están acá, todos tienen mandíbulas menos el mixino. Entonces hacemos una separación. Todo este grupo está más emparentado que con el mixino. Después veamos cuáles tienen pulmones. Y ahí separamos a los peces. El pez no tiene pulmones, todos los demás tienen pulmones. Y hacemos otra clasificación. ¿Ven? Entonces esto nos dice ya de que este grupo está más emparentado entre sí y con los peces. Si analizamos quiénes tienen garras, los anfibios quedan afuera. Los anfibios no tienen garras en general. ¿Ya? Si analizamos quiénes tienen glándulas mamarias, separamos a los mamíferos del resto de los seres, ¿ya? De este grupo. Si analizamos, por ejemplo, quién tiene pulgar oponible, ya estamos separando a los primates, ¿ya? De otros mamíferos. Si separamos quiénes tienen plumas, separamos a las aves del resto de reptiles, ¿ya? ¿Ya? Que son un grupo ahí. Y hay cosas que igual se pueden conservar y que van a generar complejidad. Por ejemplo, corazones con 4 cámaras. Todos estos tienen corazones con 4 cámaras, pero en este grupo, por ejemplo, se ha perdido. Tienen con 3 cámaras nada más. Entonces, el estudio de la filogenia es complejo. Si nos basamos en una sola característica, podríamos generar equivocaciones. Pero mientras más características sumemos, mejor podemos hacer esta clasificación. Y estas líneas, lo que me vienen a mí diciendo es qué tan cercano son dos seres vivos. Qué tan cercano desde el punto de vista de hace cuánto tuvieron un ancestro común. Y de esa forma yo puedo decir, por ejemplo, de que este chimpancé con esta paloma tienen entre ellos mejor parentesco que, por ejemplo, que con una salamandra. ¿Ya? Pero ellos tienen entre sí un parentesco mayor con la salamandra que el que tienen, por ejemplo, con el mixino. Y de esta manera es que se pueden construir estos famosos arbolitos. ¿Ya? Y hay un montón de gente que se ha dedicado a esto, que se ha dedicado a construir árboles y relacionar la filogenia. Ahora con la parte molecular, que es lo que estaban ustedes preguntando, se han podido estimar con mayor detalle todavía este tipo de relaciones. Y de esa forma es que todos los seres vivos que se encuentran, se los va viendo dónde clasifican. Y lo curioso de esto
es que siempre los podemos meter en alguna parte, ¿ok? A todos los seres vivos que van apareciendo, los vamos colocando y aparecen y ocupan un lugar en el árbol. Es decir, no hay un ser vivo que no se correlacione con nosotros. No hay un ser vivo que pueda estar separado y que haya venido de otra línea y que sea una forma de vida diferente. ¿Ok? Entonces, la filogenia es genial porque permite a cada uno de los seres vivos darle su posición en esta familia de seres vivos que existen. ¿Ok? Ubicarlo en su parentesco con el resto de los seres vivos. De hecho, los árboles filogenéticos son geniales y, por ejemplo, cuando se analizan árboles filogenéticos de hospederos y parásitos, se encuentra que tienen un parecido sorprendente. Por ejemplo, las tuzas, que son una especie de roedores de Norteamérica, tienen como parásito los piojos. Pero hay varias especies de tuza. Y cada especie de tuza tiene sus propios piojos, que no infectan a otros tipos de tuzas. Pero cuando se les ha hecho el análisis filogenético, se encuentra que todos derivan de un piojo ancestral. Entonces, conforme se separaron los hábitats y se separaron las especies del hospedero, también se separaron de manera equivalente las especies de los parásitos y han divergido de forma equivalente. Esto es algo que solamente puede ser explicado si consideramos de que estos seres han atravesado un proceso evolutivo. Y eso es lo que nos enseña la filogenia. La filogenia nos enseña qué organismos están más emparentados con otros, cómo son las relaciones entre las especies. Y todo esto nos da evidencias del punto de vista de la variabilidad, de la diversificación, de la especiación, etc. Y todo esto apunta a que somos producto de una historia evolutiva. Estas son evidencias del proceso evolutivo. ¿Ya? Otra, área de la biología que también nos aporta evidencias muy interesantes es la biogeografía. La biogeografía, en términos generales, estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. ¿Ok? Eh, por ejemplo, nos encontramos con que hay seres vivos que son bastante exitosos para reproducirse y poblar nuevos hábitats y se distribuyen casi por toda la Tierra. Los conejos, por ejemplo, han sido muy exitosos. Surgieron al sur de Europa, ¿ya? En las zonas sures de Europa, y de ahí se han propagado por todo el mundo. ¿Ok? Pero hay especies que son endémicas. ¿Ya? Por ejemplo, ese que está allí es el zorro culpeo. Solamente lo encontramos en Sudamérica. ¿Ya? Desde Ecuador hasta la Patagonia. Esas zonas son las zonas del hábitat de este zorro. No ha pasado a otros sitios. Y así vamos a encontrarnos de que hay especies que están restringidas a ciertos lugares. ¿Ok? Ahora, lo curioso de la biogeografía es cuando nos encontramos casos como estos. ¿Ya? Existen animales que se parecen mucho. Aquí hay como un ejemplo, las poblaciones de mus, ñus, etcétera, kiwis, que son animales que tienen un parecido bastante sorprendente y que probablemente derivan de un mismo ancestro. Pero el punto es que están en continentes diferentes. ¿Ok? Están en continentes diferentes. Entonces, se complica el cómo llegaron especies parecidas a lugares diferentes. Se complica más cuando analizamos fósiles. Por ejemplo, el Mosasaurus, un reptil primitivo, se han encontrado fósiles en Argentina y en el sur del África. ¿Ok? O de algunas plantas que se han encontrado en la zona de Brasil, Paraguay y también en zonas del África Media. ¿Ya? Entonces, esto no tenía ningún sentido hasta que a un pionero, Alfred Wegener, se le ocurrió, viendo la forma de los continentes, de que probablemente los continentes estuvieron juntos alguna vez. ¿Verdad? Y lo probó.
murió en el intento, pero lo probó. ¿Ya? Su última expedición en Groenlandia, donde encontró indicios de cómo se habían movido los continentes. Cuando lo encontraron al año siguiente, su cadáver tenía evidencias de fósiles y otras cosas en donde permitían encajar este puzzle. ¿Ya? Eh, de esta forma, eh, se puede explicar cómo es que animales que son la misma especie la la encontramos en lugares tan lejanos uno de otro. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se puede ver cuando estaban formando un solo continente, África, India, Antártida, etcétera, y la distribución de diversos tipos de animales y plantas. ¿Okay? Ahora sabemos que esta teoría ha sido aceptada. En su tiempo casi lo crucificaron a este pobre caballero. Pero ahora sabemos de que la Tierra se mueve, conocemos la tectónica de placas y sabemos además de que la Tierra nunca ha tenido la misma forma. Siempre ha estado cambiando. Han habido supercontinentes, ¿ya? Que han ido disgregándose, que se han ido moviendo y seguimos moviéndonos. ¿Ya? Y eso genera una respuesta a cómo es que encontramos parecidos o especies similares en lugares que aparentemente se ven tan alejados en la actualidad. ¿Ya? Como ejemplo, el origen de los camélidos. Los camellos son de origen norteamericano. ¿Ya? Se han encontrado fósiles de camellos en Norteamérica y luego y siguieron una ruta inversa a la del hombre en América. Se fueron hacia el otro lado, hacia el Asia, hacia el África y hacia el sur, y tenemos los diferentes tipos de camélidos en los continentes. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos enseña la biogeografía? Nos enseña que el ambiente cambia a las especies. ¿Ok? Las islas son lugares fascinantes desde el punto de vista de la evolución. Se dice que son laboratorios de experimentación, porque las islas en general son lugares que tienen menos recursos que el continente. Es más complicado sobrevivir allí. Y por lo tanto se ha encontrado de que normalmente las especies sufren cambios importantes en las islas. Como ejemplo, en la isla de las Flores, se han encontrado elefantes pigmeos, ¿ya? Se han encontrado también hombres pigmeos, bueno, no pigmeos, pero se llama el hombre de las flores, el Homo florensis, de pequeña estatura. ¿Por qué razón? En una isla que tiene menos alimento, es imposible que sobrevivan animales grandes. ¿Ok? También es complicado que sobrevivan animales pequeños en las islas. Eh, por lo tanto, lo que ocurre con los animales, es que los animales que son muy pequeñitos en las islas tienden a hacerse un poco más grandes y los animales que son muy grandes tienden a hacerse más pequeños, porque una talla mediana es lo mejor para sobrevivir. Ha ocurrido, por ejemplo, con el dodo. El dodo era antes una paloma, ¿ya? Y se hizo más grande y dejó de volar porque no le hacía falta, porque no habían depredadores. Este loro también tampoco vuela y es un loro que tiene el tamaño como de una gallina grande. ¿Ok? Eh, entonces, son cambios que solamente se encuentran o que solamente se pueden explicar en respuesta a que el organismo tuvo que adaptarse en un ambiente en el cual las necesidades de alimento lo obligaron a hacerlo así. Obviamente que no fue en una generación, pero a lo largo de generaciones ocurrieron estas cosas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la biogeografía? Nos enseña que la distribución de los organismos en la Tierra se relaciona con su origen geográfico. Que si encontramos en dos lugares lejanos la misma especie, probablemente esos dos lugares estuvieron cerca. Y eso lo correlaciona y lo confirma la tectónica de placas. ¿Ya? También nos habla acerca de la relación con la proximidad. Y nos permite además poder estudiar y analizar las diferentes migraciones
de las diferentes especies. Todo esto apunta a, a aseverar que el proceso de variabilidad, diversificación y los diferentes mecanismos de la evolución son correctos. ¿Ya? Y todo este proceso de adaptación a las islas y a los diferentes lugares geográficos no tiene sentido si no fue a través del proceso evolutivo. La paleontología, la paleontología es también una rama de la biología que ha dado aportes interesantísimos al tema evolutivo. ¿Ya? De partida, casi todos los fósiles que se encuentran son de animales que no existen en la actualidad. ¿Ya? Pero, qué nos indican los fósiles? Los fósiles nos indican, por un lado, de que los organismos van cambiando. ¿Ya? Si nosotros excavamos en un lugar donde haya fósiles, probablemente nos vamos a encontrar un fósil de un perro, ¿ya? O de un gato, o de un elefante. Vamos a encontrar fósiles de animales que se pueden parecer un poco, pero que no van a ser iguales. ¿Ya? Y mientras más antiguo sea el fósil, más diferente va a ser. Y la razón de esa diferencia es que la Tierra ha ido cambiando. Las condiciones climáticas, ambientales, las condiciones de, las condiciones de atmósfera, las condiciones de diferentes tipos en la Tierra han ido cambiando. Y eso ha hecho de que en cada época hayan tenido mayores ventajas ciertos tipos de animales por sobre otros. ¿Okay? Entonces, el estudio de los fósiles, por ejemplo, nos permite entender cómo algunos seres vivos se han ido transformando. Ahora se sabe que el pariente más cercano de las ballenas son los hipopótamos, ¿ok? Y otro pariente relativamente cercano son las vacas, ¿ok? Pero las ballenas surgieron de un animal poco más pequeño que un perro pastor, por ejemplo, más o menos, que vivía en las praderas y que después probablemente esas zonas fueron inundadas y pasó a vivir en pantanos y después se hizo semiacuático y después se hizo completamente acuático y empezó a sufrir transformaciones en tamaño, movimiento de las narinas, etc. Están los fósiles de todo esto y se puede rastrear cómo se han ido transformando para cambiar de un ambiente terrestre a un ambiente acuático. Pero también los fósiles nos enseñan otra cosa. Nos enseñan, por ejemplo, de que hay seres que han cambiado muy poco durante el transcurso de los milenios, de las eras. ¿Ya? Ese tiburón que se ve arriba se llama tiburón anguila o también le dicen tiburón de Gorguera. Se lo considera un fósil viviente. En realidad, el término fósil viviente no es correcto de usar. El término correcto es taxa pancrónico, ¿ya? Y se refiere a animales que han cambiado muy poco a lo largo de mucho tiempo, generalmente millones de años, ¿ya? Y el asunto es el siguiente. Si un animal está muy bien adaptado a una condición ambiental y esa condición no cambia, ¿por qué el animal habría de cambiar? ¿Por qué habría de generar variaciones si está adaptado a esas condiciones? ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de especies. Hay algunos grupos de araña que han cambiado poco. Hay otras que han cambiado mucho. ¿Ya? No podemos generalizar a todas las arañas, son un grupo grande. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el tuatara, ¿ya? Que es un reptil endémico de Nueva Zelanda. Tenemos el nautilo, ¿ya? Que es un molusco, el okapi, el okapi es lo más parecido a una jirafa primitiva. Así probablemente era una jirafa y luego fue evolucionando, cambiando y estirando el cuello, etcétera, etcétera. ¿Ya? O esta planta dragón. ¿Ya? El tiburón blanco no es igual al megalodón. De hecho, no desciende del megalodón. Se ha encontrado que hay diferencias importantes.
pero sí de una especie aparentemente similar, ¿ya? Un poco que disminuyó su tamaño, bastante su tamaño, pero, pero no es exactamente igual a un megalodón, no es como si fuese un megalodón chico, ¿ya? El mixino también se lo considera como un pez ancestral, ¿ya? Como un pez primitivo. El mixino, la lamprea son peces que no tienen mandíbula eh, pero que se han conservado porque viven en lugares que no han cambiado mucho, ¿ya? Sí, los humanos seguimos evolucionando. De hecho, probablemente ustedes tienen mayor capacidad de ver cuadros por segundo en la televisión que sus papás, ¿ya? Algunos, no todos. Eh, hay hartas cosas en el tema de la evolución humana que son interesantes de mencionar. Eh, Dicen que en el futuro no vamos a tener dedo chico en el pie. sí, se supone de que en teoría, los órganos que uno va dejando de utilizar van desapareciendo, ¿ya? Eh, Hay gente que dice que no tiene uña tampoco. O sea, y yo la tengo, pero muy chiquitita, como que casi no está. lo que pasa es que en el tema del dedo del pie, el equilibrio está centrado esencialmente en el dedo grueso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los otros dedos, eh, probablemente en el futuro, vamos hablando de, no sé, mucho tiempo, podrían fusionarse. De hecho, sería más eficiente para nosotros tener un pie donde los dedos estuviesen fusionados, porque no necesitamos que estén separados. Al contrario, eso le da mayor grado o más sensibilidad al pie en el sentido de golpearse, de dañarse, porque tiene huesos separados, ¿ya? Eh, entonces, en el futuro no sabemos hacia dónde se va a dirigir la evolución. Esa es una cosa también curiosa. Las tetillas. En el hombre no deberían existir porque no tienen ningún sentido, ¿ya? Exacto, las muelas del juicio tampoco. Hay personas que ya ni siquiera las tienen. Tenemos hay personas que ya no tienen algunos músculos, ¿ya? O algunos tendones. Por ejemplo, no sé si revísense las manos, el brazo. Déjame pongo la cámara un poquito. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la cámara? Ah, no importa. Hay personas que tienen tendones en los brazos que otras personas no los tienen, ¿ya? Los caninos probablemente van a hacerse cada vez menos agudos. El tendón de la muñeca que estaba hablando justamente, ¿ya? Y así. Hay toda una serie de elementos que se llaman atavismos, que son elementos que probablemente tuvieron una función importante en un ancestro, en una especie anterior. Por ejemplo, las muelas del juicio eran importantes antes de que el hombre aprendiese a cocinar, porque necesitaba mayor cantidad de muelas para moler la comida, ¿ya? Eh, la, el tendón de la muñeca era importante cuando el hombre, en la época en que la especie era un primate que se colgaba de los árboles, ¿ya? Sí, hay personas que todavía pueden mover las orejas. El movimiento de las orejas era importante cuando vivíamos en la selva y necesitábamos ver de dónde venían los ruidos para poder detectar el peligro. O la piel de gallina cuando tenía pelo grande y era para parecer más grandes, más voluminosos, el frío, etcétera, ¿ya? Y así, hay un montón de características que se llaman atavismos, ¿ya? Eh, que algunas personas ya no los tienen, los han perdido. Otros todavía los conservan, ¿ya? Pero en el futuro no sabemos si es que se irán perdiendo definitivamente o no, ¿ya? Entonces, estas cosas nos indican los fósiles. Los fósiles, por ejemplo, nos indican que la evolución no crea cosas nuevas generalmente, sino que reutiliza diferentes cosas.
Se han hecho estudios, por ejemplo, acá, de las estructura ósea del brazo desde dinosaurios hasta aves, y se ha visto cómo se han ido fusionando huesos. ¿Ya? Para un ala es mejor que tenga la menor cantidad posible de huesos, ¿ok? Porque una estructura larga y continua va a tener menos puntos en los cuales los tendones puedan sufrir. Y eso se ha encontrado como diversos huesos han ido fusionando y ahora forman parte de un solo hueso. Por ejemplo, ¿ya? Los fósiles también nos enseñan acerca del comportamiento. Ese fósil que está ahí es el fósil de un trodóntido, ¿ya? Que es un, un dinosaurio que todavía no era volador, pero tenía plumitas, ¿ya? Las plumas aparentemente surgieron para mantener el calor en los polluelos, ¿ya? Y su nombre es Meilong, que significa sueño profundo, y es fascinante porque lo que ocurrió con este animal es que mete la cabeza debajo del brazo, como hacen las aves, para dormir, ¿ya? Entonces nos indica de que el comportamiento que tenían era ya similar, ¿ok? Eh, otra cosa que nos indica es cómo se han ido adaptando. El Argentinosaurus es probablemente el más grande, o si no, está en el top 3 de los dinosaurios más grandes que han existido. Y se ha encontrado un pariente muy cercano que vivía en una isla. Ahí vemos otra vez, volvemos a las islas, cómo se mezclan las ramas de la biología. De un pariente muy cercano, pero que era enano, era más grande que un humano, el doble, era como 4 metros, pero comparado con el argentinosauro, era una cosa pequeñita, ¿ya? Que producto del enanismo insular, de haberse desarrollado, haber quedado atrapado en, en algunas islas, ¿ok? Eh, los, los, los fósiles nos han enseñado, dentro de otras cosas, los procesos de transición evolutiva. Y esto ha sido una cosa genial, porque antes una de las cosas que más se criticaba era la búsqueda del eslabón perdido, ¿ya? Siempre el eslabón perdido entre los simios y los humanos, el eslabón perdido entre invertebrados, vertebrados, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero en cambio ahora se han encontrado en las últimas 2 décadas una cantidad tan grande de fósiles que tenemos casi todos los eslabones concatenados, ¿ya? Por ejemplo, aquí se ve fósiles que van desde un invertebrado, que es eh, como un gusano más o menos, ¿ya? Hasta los primeros peces, ¿ya? El que está aquí abajo se llama Lancelet, ¿ya? Pteroneusta, que es una lombriz que no tiene notocorda, no tiene la rama de nervios de la columna, pero tiene un precursor allí, ¿ya? Piquia, Piquia ya tiene una notocorda, que es característica de los animales con vértebras, ¿ya? Y luego tenemos Jaicuela, ¿ya? Que ya tiene cabeza, tienen aletas, ¿ya? Hasta Birkenia, que ya representa un animal con cuerpo aerodinámico, con escamas, ¿ya? Sin mandíbula, ¿ya? ¿Cuánto se demoró la vida en transformar un gusano en un pez? Poco más de 100 millones de años, ¿ya? Ese es el transcurso del proceso evolutivo. También se han encontrado, y esto es una cosa fascinante porque supieron dónde buscarlo, de peces a tetrápodos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Los primeros tetrápodos eran animales similares a los anfibios, como si fuese una salamandra, ¿ok? Entonces, se habían encontrado peces que tenían ya aletas delgadas y
peces que tenían aletas gruesas, ¿ya? Que eran más gorditas, ya como si fuese una especie de manito corta. Y se habían encontrado diversas variantes de intermedios entre peces y anfibios. Pero, por ejemplo, ya estos tenían capacidad pulmonar, ¿ya? Algunos todavía conservaban cola parecida al pez, pero faltaba algo intermedio, algo que tuviese una marca mucho más certera, un eslabón entre peces y anfibios. ¿Ok? ¿Qué es lo que se le ocurrió a un científico? ¿Ya? A Neil Shubin. Él determinó de que los fósiles más antiguos de peces, que tenían ya algún parecido o algunas características hacia tetrápodo, eran de 385, 380 millones de años. Y los ya con características de anfibio eran de 365, 360. Entonces dijo, bueno, aquí en medio tiene que haber algo. Y dijo, ¿saben qué? Busquemos rocas que tengan esta edad. ¿Ok? Busquemos rocas que tengan más o menos 375 millones de años y ahí tenemos que encontrar algo. Algo que sea intermedio entre estos dos. Y lo buscaron y lo encontraron. Este es el famoso Tiktaalik-Rosseo. ¿Ya? El intermedio que tiene más características mezcladas entre anfibio y pez. ¿Ok? Y en la actualidad están buscando fósiles así. Están viendo dónde nos falta un fósil, en qué época, para ir calzando y ir construyendo estas cadenas evolutivas. ¿Ya? El paso de reptiles a mamíferos también es interesante, por lo menos interesante porque somos mamíferos, ¿ya? Y somos autocentristas. Y hemos pasado de animales que eran como los sinápsidos que tenemos aquí abajo, pueden ver, algunos tenían estas pículas en la espalda que eran para ventilarse probablemente, ¿ya? A especies terápsidas, que como pueden ver, los que están más abajo tenían las patas a los costados, y estos van moviendo las extremidades un poco más hacia abajo, que es la característica ya propia de un mamífero, aparte de cambios en la estructura craneal y un montón de otras cosas. ¿Ok? 30 millones de años tomó pasar de un reptil a un mamífero. ¿Ok? Como unos 80 millones de años de un dinosaurio a un ave. ¿Ok? También tenemos líneas de evidencia de cómo han ido transformándose, cómo han ido generando características, cómo los primeros dinosaurios tenían plumas, pero no eran para vuelo, eran para los polluelos, cómo después generaron plumas que les ayudaron a planear, y después ya seres con capacidad directamente de volar. ¿Okay? Entonces, la paleontología es una rama de la ciencia que es fascinante y que nos permite identificar especies nuevas y sobre todo las relaciones de transición entre diferentes especies. Nos permite también determinar cómo se han ido desarrollando diversos tipos de sistemas orgánicos dentro de la estructura de los seres vivos, ¿ya? Cómo se han ido adaptando al medio y particularmente nos permiten hacer una correlación entre el tiempo en el cual vivió un ser y el medio en el cual se desarrolló, ¿ya? Todo esto también nos apunta a lo mismo, ¿ok? Todos los fósiles que van apareciendo calzan en la escala evolutiva. No hay ningún fósil que sea extraño. Por ejemplo, encontrar un fósil de un perro de hace 3 millones de años destruiría toda la teoría evolutiva. ¿Okay? Pero no se ha encontrado nada parecido. ¿Ya? Encontrar un fósil de una jirafa en el Pleistoceno sería catastrófico. Pero ninguno de los fósiles viene a romper eso. Todos calzan de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las características y de acuerdo a la cronología de la serie evolutiva en la cual se han desarrollado.
Todo esto no sería posible si no respondiese al hecho de que los seres vivos realmente se desarrollaron a través del proceso evolutivo. La anatomía también es una de las ramas que aporta bastante al proceso evolutivo, ¿ya? Ese, esa imagen que está ahí es una imagen de un hombre en un museo, un hombre diseñado, ¿ya? Es una escultura realista, eh, y esa sería la estructura que debería tener una persona, eh, si hubiese evolucionado para sobrevivir a un accidente de tráfico, ¿ya? Eh, anatómicamente, anatómicamente tendría que tener algunas características particulares, ¿ya? Por ejemplo, ahí se muestran algunas peculiaridades. Si quieren lo pueden buscar, ¿ya? Se llama Graham, y por ejemplo tiene la nariz achatada para que no se le rompan si es que se aplasta contra el vidrio del auto, tiene estructura craneal reforzada, las costillas también tiene ciertos tipos de refuerzos, tiene ligamentos especiales, toda una serie de características. Este es un hombre que fue diseñado. Así sería un hombre que sobreviviría a un impacto en un auto a 100 kilómetros por hora, sin problemas mayores, ¿ya? Pero es un ejemplo nada más como curiosidad. Eh, la anatomía o mejor dicho, cuando uno observa varios animales, podemos encontrar que anatómicamente tienen diversas similitudes, ¿ya? Por ejemplo, todos los tetrápodos tienen 4 patas. Ya sea un sapo, sea un mono, sea un ave, tienen 4 extremidades. Todos los primates tienen 5 dedos. ¿Ya? Aquí tienen como ejemplo este esquema. Son algunos dedos más largos, más cortos, más anchos, etc. Pero todos son 5. Todas las aves tienen una estructura calcárea que se conoce como pico, que les sirve para comer. Y así, tenemos características comunes. Anatómicamente vamos a encontrar que las estructuras son muy parecidas a pesar de que las funciones que cumplan en los seres vivos puedan ser muy diferentes, ¿ya? Y esto solamente puede ser explicado por el hecho de que todos venimos de un mismo ancestro. Un cocodrilo usa su extremidad para caminar, para correr, para escarbar, para nadar. Aunque usa más la cola para nadar, pero igual, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Un hueso en el brazo, 2 en el antebrazo, 14 en la muñeca. El ave, 2, o sea, 1 en el brazo, 2 antebrazos, bueno, ahí en vez de 14 son algunos que se han fusionado. La ballena, cualquier tetrápodo tiene la misma estructura. Un hueso en el brazo, 2 en el antebrazo y 14 en la muñeca. Puede ser que a veces se fusionan, etcétera, pero en general son así. A pesar de que las estructuras le permiten diferentes cosas a cada ser. En las aves, las alas o aletas en caso del pingüino sirven para nadar, volar, la ballena para nadar, el caballo para caminar, para defenderse, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí vemos de que toda esa semejanza solamente puede ser explicada por el hecho de que venimos de un mismo ancestro. En las plantas podemos hacer algo parecido, para que no digan que solo hablamos de animales, ¿ya? Las hojas, que son elementos primarios que se generaron en las plantas han sufrido adaptaciones diversas en algunas especies. Por ejemplo, estas plantas que se llaman atrapainsectos, atrapamoscas, son hojas, ¿ok? Son hojas. En la figura 3, estas cosas rojas no son flores, son hojas. Se llaman brácteas, ¿ya? Y lo que pasa es que la flor de esta planta es muy pequeñita, entonces para atraer mejor a los polinizadores,
una hoja toma una coloración y hace parecer como que fuese más grande la flor, para decirle, oye, aquí estoy, ven, llévate el polen. Es lo que le interesa a la planta. ¿Ya? O las espinas. También vamos a ver cómo son diferentes adaptaciones, pero todas provienen de algo común. ¿Ok? La anatomía nos enseña cosas bastante interesantes, como el tema de la reorganización. Eh, en esta fotografía se puede ver el cráneo de un perro y el cráneo de un delfín, y la línea azul representa la línea de flotación. Imagínense que el perro está en el agua, ¿ya? Entonces, el perro, para poder respirar, tiene que levantar la cabeza para poder tener la nariz hacia afuera, la cavidad nasal hacia afuera, y poder respirar. Eso hace de que los ojos queden sobre la línea de flotación, ¿ya? Con lo cual, el perro no va a ver ningún peligro que venga de abajo. El delfín ha cambiado su anatomía. El delfín proviene de un animal que tenía mucha más semejanza en el cráneo a un perro. Pero la nariz del delfín se ha movido y ahora está aquí arriba. ¿Ok? Y eso permite de que los ojos estén debajo de la línea del agua y puede mirar qué hay o qué ocurre debajo del agua. ¿Ok? Porque en realidad, si estás en el agua, cualquier peligro proviene más de abajo que de arriba. ¿Ok? Entonces, de esa forma le ha permitido tener esta reorganización anatómica, le ha permitido tener, eh, estas capacidad de poder mejorar su visión en el ambiente en el cual se mueve. ¿Okay? También tenemos los órganos vestigiales. ¿Okay? Los kiwi, que son estas aves, aparentemente no tienen alas, pero si uno las observa bien, sí tienen unos muñones, ¿ya? Sí tienen unas estructuras pequeñitas, solo que son tan pequeñitas que casi ni se ven. Eh, las serpientes tienen un solo pulmón, el otro está atrofiado, porque ¿qué sentido tiene un animal alargado tener dos pulmones que van a estar estorbándolo cuando puede tener uno solo largo? ¿Ya? Y curiosamente, las lombrices también son así, solo que en el caso de las serpientes, el pulmón derecho es el alargado y el izquierdo rudimentario, y en las lombrices es al revés. ¿Ya? Las ballenas aparentemente no tienen aletas traseras, pero sí, si se las revisa, tienen unos huesitos ahí que son los restos de lo que eran antes sus extremidades posteriores. ¿Okay? Con lo cual se confirma que que provienen de un animal que tenía cuatro patas. ¿Ya? O las tortugas. Las tortugas no pueden mover las costillas porque están soldadas con el caparazón, pero aún así tienen músculos intercostales, que son los que a nosotros nos permiten ampliar el tórax cuando uno respira. Sin embargo, a ellas ya no les sirven. Y así, hay cosas que ya no les sirven a los animales. Y al hombre también, ustedes han mencionado bastantes. ¿Okay? El colon, el hecho de que el cabello se erice, ¿ya? El movimiento de las orejas, ¿ya? La plica del ojo, esto de acá. La plica del ojo es el tercer párpado. En nosotros ya no funciona como párpado, pero hay otros seres que pueden, no sé si ustedes han visto, algunas aves, por ejemplo, pueden cerrar esto y les sirve como un párpado transparente, pero protector. ¿Ya? Algunas especies que viven en el agua también hacen lo mismo, tienen un párpado que se cierra. ¿Ya? Los halcones, etcétera, hay varios que tienen nosotros ya lo perdimos, nos queda un pedacito ahí de este elemento. ¿Ya? El coxis, las muelas de juicio, el apéndice, etcétera. ¿Ya? En las plantas también hay órganos vestigiales. ¿Ya? Hay plantas que no tienen, que tienen estambres pero no producen polen. ¿Ya? Estas fotos de acá arriba me encantan porque son mías, de mi tesis de doctorado, donde hay especies de uva que producen polen que no germina. ¿Ya? Fotografías de microscopía electrónica. También se consideran órganos vestigiales. ¿Ya? Las plantas
que se autopolinizan tienen flores pequeñas y blancas en general, porque no, como se autopolinizan, no necesitan atraer a los polinizadores. En cambio, las plantas que son muy coloridas, muy grandes, etcétera, esas requieren en general polinización. Sí, yo soy doctor en ingeniería genética. ¿Qué nos enseña la anatomía? Que las estructuras son reflejo de adaptación, ¿ya? Que los organismos emparentados tienen estructuras parecidas, ¿ya? Que los organismos en general toman una estructura y con el tiempo esa estructura puede ir cambiando de acuerdo a su necesidad de adaptarse a un ambiente nuevo, ¿ya? Todo esto también nos da pie a considerar de que no hay razón para la cual se pueda negar de que los organismos han surgido a través del proceso evolutivo. La embriología. ¿Quieren hacer un break y luego seguimos unos 10 minutos para que no se me cansen? Ya. Otra área de la biología que también aporta evidencias al proceso evolutivo es la embriología. Imagino que tal vez por ahí lo han visto en alguna vez, de que todos los embriones de los tetrápodos se parecen bastante, ¿ya? De hecho, si ustedes tomasen un embrión de un pollo y lo comparasen con un embrión pequeñito, un embrión de un perro o de un humano, difícilmente podrían encontrarle alguna característica que les diga qué va a ser en el futuro, ¿ya? Son bastante parecidos. Y ya con el transcurso del desarrollo van desarrollándose en un animal alargado, como pueden ver con una serpiente, le puede salir el pico, como un ave, garras, etcétera, etcétera, ¿ya? Alas, qué sé yo. Esto es porque todos los vertebrados comienzan su desarrollo del mismo modo, con la apariencia de un pez embrionario, porque todos venimos de un pez. Y a medida que avanza el desarrollo, lo van haciendo de formas extrañas, de acuerdo a cómo va a ser el animal futuro, ¿ya? Algunos órganos, vasos, nervios van apareciendo, otros desaparecen, otros sufren cambios en la posición. Es un baile de células que culmina en estas formas tan diferentes como puede ser un ave, un reptil, un mamífero, etcétera, ¿ya? Pero al principio todos son muy parecidos. Lo curioso es que si nosotros revisamos los embriones de los invertebrados, también son todos muy parecidos. Si encontramos, se llama larva trocófera, la forma que tienen las larvas primarias de los diferentes invertebrados, ¿ya? Moluscos, anélidos, nemertinos, etcétera. Casi todos los invertebrados tienen larvas trocóforas que también son muy parecidas, porque también tienen un origen común. Si revisamos las plantas, los embriones, una plantulita de la que salga, cuando recién está emergiendo, cuando recién está brotando, si no vemos bien la semilla, difícilmente vamos a saber qué va a ser en el futuro ese ejemplar. ¿Ok? Porque la embriología es el desarrollo de un ser vivo, pero que empieza de la misma manera, del mismo proceso general de toda esa rama evolutiva, ¿ya? Como ejemplo de algunas de las características que, que marcan el proceso evolutivo, vamos a hablar de los arcos branquiales. Los arcos branquiales son estructuras que tienen todos los embriones y que en el caso de los peces dan lugar a las branquias, ¿ya? Pero en el resto de los animales que son terrestres, esos desaparecen, ¿ok? Sin embargo, no es que se degraden, sino que se transforman en otras cosas, ¿ok? Este tipo de estructuras que tienen naturaleza genética, con la forma en que se van a configurar, contienen, por ejemplo, arterias, contienen venas, cartílago, nervio,
Esos son los arcos branquiales, ¿ok? Y van a ser importantes porque, sobre todo, por ejemplo, aquí vamos a hablar de los nervios, van a tener que seguir inervando diferentes tipos de órganos. En el caso de los peces, en donde el embrión conserva la misma estructura que el adulto, vamos a encontrar una cosa como esta, ¿ya? Aquí tenemos los arcos branquiales, pueden ver ustedes. Aquí, este lado está el corazón, las arterias, venas, y este lado tenemos los nervios. Y hay una relación estrecha, pueden ver ustedes, entre la sangre que pasa, los nervios, y aquí están las que se conocen como agallas o branquias, ¿ya? Por donde el animal va a filtrar el oxígeno del agua. Sin embargo, en un mamífero o en un tetrápodo en general, la estructura ha cambiado. El corazón se desplaza más hacia abajo, aparece cuello, los peces no tienen cuello, ¿ya? Aparece faringe, otros órganos. Entonces, hay cosas de esta región que se han desplazado un poco más abajo en la porción del tórax. Sin embargo, no se pueden desconectar un nervio y conectar lo otro, o conectarlo separadamente. ¿A qué me refiero? El nervio vago, que en los peces tiene esta forma, y pueden ver, está paralelo a los arcos branquiales. En el caso de los humanos y el resto de mamíferos, casi todos los tetrápodos, el nervio vago conecta el cerebro con la laringe, ¿ya? Pero en lugar de pasar del cerebro al cuello directamente, el nervio vago baja, pasa por debajo de la aorta y luego se conecta con la laringe. Por eso se llama vago, porque se fue de paseo, ¿ya? Por eso se le ha puesto ese nombre, el nervio vago. Se va y regresa, y también los dos lados, pasan por debajo de las ramas de la aorta. Esto ha ocurrido así, porque nosotros provenimos de un animal que era un pez. Entonces, no se pudo crear algo nuevo. Lo lógico para si fuésemos diseñados sería de que el nervio va directo de la cabeza a la laringe, sin tener que bajar al pecho, que es peligroso que baje al pecho, porque golpes acá en el pecho pueden generar de que uno pierde el habla porque se comprime el nervio y deja de generar, bueno, no solamente de generar sonidos, también puede apretarse la laringe, dejar de pasar oxígeno, etc. Es peligroso esto, que baje el nervio y pase por detrás de la aorta, etc. Pero sin embargo, ocurrió así porque evolutivamente estos estructuras fueron descendiendo y al descender el nervio tuvo que ir bajando. ¿Ok? En el caso de un ser humano, el nervio mide como 50 centímetros porque tiene que bajar del cerebro, pasar por debajo de la aorta, llegar acá. Imagínense una jirafa. Una jirafa mide más de 5 metros. Va del cerebro, pasa por debajo de su aorta y luego sube otra vez. Es un desperdicio de material y de tiempo también, ¿ya? Porque obviamente que las señales neuronales van a demorarse más. De hecho, se piensa que por eso es que las jirafas no pueden emitir sonidos, ¿ya? Por la demora que ocurre en todo esto y hay una serie de distorsiones. Imagínense uno de estos reptiles gigantes que tenían un tamaño mucho mayor a una jirafa. También se ha encontrado que tienen estos restos de esta manera. Esto, que anatómicamente es una tontería porque no debería ser así, lo lógico sería que del cerebro llegase directo a la laringe, ¿ya? Solamente se explica porque provenimos de un pez, ¿ok? Porque provenimos de un ser similar, ¿ya? Sí, por lo menos no se ha registrado hasta ahora que las jirafas emitan sonido, ¿ya? Entonces esto es como un mal diseño, no tiene sentido. Las ballenas, el grupo, bueno, hay varios tipos de ballenas, ¿ya? Hay un grupo de ballenas que se llaman misticetos, que tienen barbas, no tienen dientes. Sin embargo, los embriones de estas ballenas sí tienen dientes, ¿ya? Sí tienen dientes, desarrollan dientes y al final del periodo de gestación son reabsorbidos y desaparecen, ¿ok? Entonces, esto es evidencia de que evolucionaron a partir de un mamífero que sí tenía dientes y que después los ha perdido. O, por ejemplo, el lanugo.
Muchos bebés nacen con pelos en el cuerpo, que es su nombre lanugo, como ya lo dije. No cumple ninguna función, ¿ya? De hecho, este pelo empieza a crecer en todos los bebés a los 6 meses más o menos, y como a los 8 meses se cae, desaparece, ¿ya? Ese es un vestigio de lo que antes éramos un primate peludo, ¿ok? De hecho, en los simios desarrollan el lanugo igual en etapa embrionaria y luego lo mantienen. Los humanos lo perdemos, la mayoría. ¿Ya? Algunos nacen con... Mientras más prematuro sea el bebé, hay más probabilidades que salga con lanugo. ¿Ya? Después se cae. Una curiosidad. Las ballenas no tienen pelo, pero los embriones de ballena sí desarrollan pelo, desarrollan lanugo igual que un humano, y también lo pierden antes de nacer. ¿Okay? Entonces, son evidencias del pasado evolutivo que presentamos, que no tendría ninguna razón de ocurrir, no tendría por qué producirse si es que no, si es que realmente no derivásemos de un ancestro que tenía esas características. ¿Ya? Una evidencia de la evolución. De hecho, los pelos que tenemos, las plumas que tienen las aves, las escamas que tienen los reptiles, provienen todos de la misma forma de tipos celulares. Son células que van a producir ciertas proteínas y que van a producir elementos que conducen, de acuerdo a una variación, a una forma u otra. ¿Ya? De hecho, hay personas que tienen enfermedades en donde en la piel se les genera especie como de escamas, ¿ok? Porque generan una alteración y las células, en lugar de producir estructuras pilosas, producen estructuras más bien escamosas parecidas a las de un reptil. No es que sea de reptil exactamente, pero parecidas. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver de que todas estas cosas nos muestran evidencia de orígenes comunes. ¿Ya? La ictiosis es un ejemplo de ese tipo de escamas que se generan en estas personas. ¿Ya? Otra curiosidad más que nos muestra la embriología. Nosotros, de adultos, tenemos un solo tipo de riñón, pero durante el proceso embrionario tenemos 3 tipos de riñones. ¿Ok? El primer riñón que se genera en el embrión es un riñón que se parece al de un pez. El segundo se parece al de un reptil. Y el tercero ya es el riñón que tenemos de adultos. ¿Ok? Se imaginarán de que un pez tiene formas de... Los riñones son para eliminar desechos. ¿Ok? Y los peces eliminan desechos de una forma, viven en agua. Los reptiles eliminan desechos de otras formas, sus heces, se fijan, son mezcladas, ¿ya? Y los mamíferos de otra. Entonces, conforme pasamos el proceso embrionario, ocurre un proceso en el cual se muestra cómo han sido esos cambios y que originalmente empiezan a formarse y que después desaparecen porque ya no van a ser útiles. Ya no tiene sentido que nosotros excretemos como un pez o como un reptil porque no tenemos esas características ya, esa forma de desarrollo. ¿Ya? Esto nos muestra la embriología. ¿Okay? Entonces, la embriología nos muestra que el desarrollo inicial entre grupos es común. Mientras más cercanos, su desarrollo va a ser más parecido. Y que luego las divergencias respetan el origen embrionario. Si el origen ancestral era tener una branquia, empieza a formar eso, aunque después se pierda. ¿Ya? Empiezan a formar estructuras, aunque después se degeneren. Y que cambios pequeños en la estructura del embrión puede tener cambios importantes en el adulto. ¿Ya? También nos ayuda a explicar las incongruencias estructurales. Siempre pensamos que los seres somos perfectos, que estamos perfectamente adaptados, etcétera, etcétera, pero en realidad tenemos una gran cantidad de cosas que funcionan mal en nuestro cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, los ojos. Siempre pensamos que el ojo es el órgano perfecto para poder apreciar el ambiente, pero en realidad tiene un montón de defectos el ojo. No podemos ver, por ejemplo, a 5 centímetros, no podemos ver nada. ¿Ya?
Hay un defecto ahí, no se puede ver. Nuestro ojo ve a una resolución altísima, pero solamente en un 10% de todo el círculo que uno puede apreciar. Y el resto se ve borroso. Solo que en realidad el cerebro es el que ordena las imágenes y lo hace como que se ve mucho mejor. ¿Ya? Entonces, tenemos un montón de incongruencias. El nervio vago que les decía, músculos que conectan a zonas que no funcionan, etcétera, etcétera. Todo eso se explica, bueno, casi todo eso, gracias a la historia evolutiva que se remeda, que se recicla conforme se replique el proceso embrionario. ¿Ya? No sé si tan lejos que un halcón, pero supongo que tendrá mucho mejor vista. No sé si le han hecho pruebas o no, la verdad, pero no sé si el ojo humano, así sea con algunas pocas mutaciones, tenga una capacidad tan alta. Pero podría ser, uno no sabe, de repente tiene mayor capacidad, mayor número de células receptoras, no sé. ¿Ya? Sí, hay personas que tienen diferencias. El problema cuando hay personas que tienen mejores capacidades es que normalmente no se investigan esos casos, ¿ya? Porque nadie va al médico a decirle, ¿sabe qué? Yo veo mejor, o ¿sabe qué? Yo me siento mejor, yo nunca me enfermo, yo tengo algo mejor que el resto. Casi nunca nadie hace eso. Entonces, a veces pasan las personas y no se les examina correctamente. Pero sí, nosotros los humanos tenemos 3 tipos de receptores de color. Se han encontrado un grupo de personas, particularmente mujeres, porque están asociados al cromosoma X, esos receptores, que tienen 4 receptores. Y eso hace que vean 1.000.000 de colores más que el resto. ¿Ya? Las aves hacen eso. ¿Ya? Las aves tienen 4 receptores, por lo tanto las aves pueden ver mucho más colores que nosotros también. La biología molecular también nos aporta pruebas importantes del proceso evolutivo. ¿Ya? Las evidencias genéticas, las similitudes y diferencias en los genomas de cada especie son evidencia de que tenemos ancestros comunes. Compartimos el mismo material genético, el mismo código genético, el mismo forma de procesamiento, los mismos materiales de construcción de proteínas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y estudiando la historia evolutiva, podemos encontrar de que la herencia de los genes se correlaciona con la historia filogenética que habíamos visto antes. ¿Ya? Entonces, el parecido por fuera se correlaciona con el parecido molecular. Por ejemplo, en el tema del ADN mitocondrial. Las mitocondrias tienen 37 genes, ¿ya? Y esos genes especifican los elementos para funcionar, hacer la cadena de electrones, etcétera, etcétera, pero se heredan de vía materna, en términos generales, ¿ya? Y esa forma de herencia, que es casi como una clonación porque es como si fuese una bacteria la mitocondria, ha hecho de que los pequeños cambios o mutaciones puedan heredarse en las diferentes poblaciones. Y en base a eso uno puede encontrar de que la herencia mitocondrial se vuelve a correlacionar con la herencia filogenética. ¿Ya? Así, los mamíferos tienen entre ellos mitocondrias más parecidas que con las aves, que con los anfibios, que con otros grupos, ¿ya? Que con las plantas, que con otros seres. Esas son evidencias moleculares. Cambios moleculares también son evidencia de la evolución. Por ejemplo, los humanos tenemos, como saben, 23 pares de cromosomas. Los simios, los primates grandes, chimpancé, bonobo, gorila, orangután, tienen 24. ¿Ya? Es decir, tienen 2 cromosomas más. Pero nuestro cromosoma 2 es el resultado de que 2 cromosomas, el 12 y el 13 de los chimpancés, se juntaron. Dejaron de ser un cromosoma y hay un proceso que se llama translocación robertsoniana, que hace de que un cromosoma grande se parta en 2 chicos o que 2 chicos se combinen en uno grande. Eso ocurrió.
Eso es uno de los cambios, una de las diferencias que tenemos nosotros con los grandes simios. ¿Ya? ¿Qué otras cosas nos dice la biología molecular? Que estamos llenos de genes que no funcionan. ¿Ya? Nosotros tenemos poco menos de 23.000 genes en nuestro genoma, los humanos. ¿Ya? Tenemos menos que un ratón. El ratón tiene 24.000. ¿Ya? Y sin embargo, tenemos más de 19.000 pseudogenes. ¿Ok? O sea, restos de genes que ya no sirven. Genes que probablemente servían para otra cosa en una especie anterior. Por ejemplo, podría haber sido un gen para una proteína que permitía a un pez servir como anticongelante en una época prehistórica, o una proteína de un pigmento, o qué sé yo, diferentes tipos de genes. Aquí les voy a contar la historia de uno. El gen gulo es el gen que permite a los seres producir la vitamina C. La vitamina C es el ácido ascórbico, ¿ya? El ácido ascórbico tiene roles importantes como antioxidante y también en la formación de colágeno, por lo tanto es importante para formación de huesos, etc. ¿Ya? Cartílago. Todos los mamíferos tienen el gen gulo, excepto algunos grupos que lo han perdido. Dentro de los grupos que lo han perdido están los primates, ¿ya? Los primates, algunos cuyes, murciélagos, ¿ya? Y también algunos tipos de peces teleósteos, ¿ya? Tiburones y otros. Ahora, el gen gulo es importantísimo, tener vitamina C es importantísima. Y sin embargo, estos seres lo han perdido y prácticamente sin ningún problema. ¿Cuál es la razón? Los primates, los cuyes y este tipo de murciélagos se alimentan de frutas. Y en las frutas suele haber gran cantidad de vitamina C. ¿Ok? Entonces, perder un gen que te hace producir vitamina C, cuando permanentemente estás consumiendo vitamina C, no te representa una desventaja. Pero, por ejemplo, un perro que no consume frutas normalmente, un lobo, un tigre, ¿ok? Una jirafa que consume hojas, o otro animal que no consume vitamina C, para ese ser perder el gen gulo sí es importante. Habría generado de que se muera, no se habría conservado. Entonces, aquí podemos ver cómo la evidencia molecular indica de que se pueden perder genes, pero tienen que estar compensados con otro mecanismo. ¿Ya? Y esto solamente viene a evidenciar un proceso en donde el cambio molecular tiene que ver con un cambio en el ambiente. En el ambiente se refiere al comportamiento, a la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Ya? También la biología molecular me da respuesta a diferentes tipos de elementos. El tetrápodo más antiguo que se conoce, ese que está arriba, se llama Acantostega, es de hace 365 millones de años, tiene 8 dedos, ¿ya? Tiene 8 dedos. Y es asombroso cómo en algunos seres, no solamente en humanos, se puede, por alguna retromutación, algunos genes que estaban apagados pueden activarse y pueden generar cosas como esta. ¿Ya? En los caballos actuales tienen un solo dedo, pero provienen de animales que tenían 4. ¿Ya? Y por retromutación, a veces ocurre eso, de que aparece gente que le sale cola, que le salen más pezones, ¿ya? Que todos esos elementos es porque algún gen que estaba apagado se prendió, cuando no debería hacerlo, porque correspondía a un gen que funcionaba en una especie anterior. ¿Ok? Entonces, es fascinante este proceso en donde la biología molecular nos permite cambiar esto. ¿Ya? ¿Qué nos enseña la biología molecular? Lo primero, lo más básico, es que el cambio molecular es la base del cambio morfológico.
cambia el genoma y el genoma va a cambiar la estructura, va a cambiar la anatomía, la morfología, etc. ¿Ya? También le aporta más precisión al árbol filogenético. Determina, identifica especies nuevas. Ahora se pueden determinar que dos especies que se parecen bastante pueden no ser la misma especie, pueden tener diferencias que ya las transforman en especies nuevas. Y un montón de otras cosas que también nos aportan y nos dan evidencia del proceso evolutivo. ¿Ya? La fisiología no puede quedarse atrás y nos manifiesta una enorme cantidad de cambios que solamente se pueden entender como respuesta a un proceso de adaptación evolutivo. ¿Ya? El ser humano, por ejemplo, para hablar de nosotros, ha tenido que adaptarse a numerosos ambientes. Surgimos en África, ¿ya? Nos alimentábamos principalmente de la especie antecesora al hombre. Éramos esencialmente frutívoros con algún aporte de carne por otros animales pequeños, etc. Y después nos hemos dispersado por todo el mundo. Las condiciones ambientales han sido bastante diferentes en cada lugar. El hombre ha tenido que adaptarse a lugares de mucha sequedad, zonas desérticas, a bosques, a lugares de mucha altura, ¿ya? A lugares de menor radiación solar. Eso cambió la pigmentación, por ejemplo, ¿ya? El hombre, bueno, el antecesor del hombre originalmente era un ser peludo, parecido a un chimpancé. Con el tiempo tuvo que aprender a cazar animales por cansancio, y con eso tuvo que perder el pelaje para poder transpirar adecuadamente, para poder sudar. Pero al perder el pelaje, la pigmentación del hombre era blanca, pero al perder el pelaje, la radiación solar podía generar daños en la piel, así que tuvo que oscurecerse, se hizo oscuro. Y después, cuando llegó a Europa y había menos radiación solar, tuvo que volver a hacerse blanco. Cuando llegó al Tíbet, cuando llegó a los Andes, tuvo que generar adaptaciones para la altitud. ¿Okay? Y así, a donde llegó, tuvo que adaptarse. A donde llegó, encontró patógenos. Tuvo que generar resistencia a la malaria, al cólera, etc. Una mutación que por ejemplo, a nivel del mar, fuese mejor para la altura, no sirve de nada y se va a perder. Pero si esa mutación ocurre en un ambiente adecuado, le va a servir a ese ser vivo para dejar mejor descendencia y por lo tanto las nuevas generaciones tendrán esa nueva característica. Y así el hombre ha ido adaptándose y generando variaciones en diferentes sitios. Tolerancia a la lactosa, tolerancia a la dieta marina que contiene más metales que otras dietas, etc. ¿Ya? Cambios, como decía, en la pigmentación, cambios a diferentes altitudes, ¿ya? Al frío, a la deshidratación, mejoró la ventilación pulmonar. Una cosa que es fascinante es que diferentes grupos han utilizado diferentes estrategias. En el caso, por ejemplo, de los nativos de los Andes, tienen mayor cantidad de hemoglobina. En los del Tíbet codifican hemoglobinas diferentes, ya no mayor cantidad, pero sí una que tiene mayor eficiencia, ¿ya? Otros angiotensina y así, etcétera, etcétera. Y así los seres vivos, de acuerdo a cómo han ido conquistando nuevos hábitats, han tenido que ir generando nuevas estrategias adaptativas para el calor, para el frío, para la sequedad, mayor oxígeno, mayor temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos los mamuts. En general, un animal tan grande no debiese tener tanto pelo. Los elefantes, si pueden ver los elefantes, rinocerontes, hipopótamos, si ustedes los ven, son animales que tienen muy poco pelo, porque de por sí ya producen una gran cantidad de calor que puede ser peligroso para los tejidos. Sin embargo, los mamuts eran lanudos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque vivieron en una época de glaciación. Por lo tanto, necesitaban adaptaciones para soportar ese frío. Tenían las orejas pequeñas. Las orejas, en general, los elefantes sirven para ventilarse. Por ahí irradian calor, para refrescarse. Esto tenían que ser orejas pequeñas para no enfriarse tanto.
y un pelaje largo. ¿Ya? Una cosa fascinante que me encontré por allí es que se hizo un examen de imágenes térmicas de caimanes y se comparó unas estructuras que tenían los tiranosaurios que podían haberles servido como elementos para ventilarse. ¿Ya? Y es fascinante cómo diferentes áreas, en este caso se le hizo una tomografía, un procedimiento médico, sirve para poder analizar estructuras y poder acercarse mejor a cómo funcionaba, que en este caso es como si fuese un termostato interno. ¿Ya? Otra cosa que es fascinante que también quiero mencionarles es los reptiles, ¿ya? Se mueven como un pez. Tienen las patas hacia los lados y como pueden ver ustedes, su marcha hace que la columna se mueva de lado a lado, como un pez en el agua. Los mamíferos cambiaron esa postura. Al tener las patas hacia abajo, han permitido que la columna se mueva hacia arriba y hacia abajo, no lado a lado como hacen los reptiles o anfibios. ¿Ok? Ese es el trote, el galope que tienen los mamíferos. Los delfines se mueven igual en el agua. Mueven su columna de arriba abajo. Galopan en el agua. Porque su columna se mueve igual. Porque provienen de un animal que era terrestre. ¿Ok? Entonces, estos son evidencias de que no se daría de otra forma. No tiene sentido de que un delfín se mueva así si los peces se mueven de otra manera. Si es que el delfín no fuese un mamífero. Todo estos son evidencias de que en realidad el proceso evolutivo es la respuesta a por qué los animales funcionan como funcionan. ¿Ok? Los procesos de domesticación son otra de los elementos que nos permite poder sacar conclusiones importantes acerca de cómo funciona el proceso evolutivo. Si alguien que no conociese los perros les mostrase esta fotografía, diría que todos son especies diferentes. Parecidas en algunas cosas, pero diferentes. Sin embargo, sabemos que todos provienen del lobo. ¿Ya? Y el hombre ha logrado más de la mitad de las razas que existen en los últimos 100 años. ¿Ya? Y ha generado estructuras bastante sorprendentes en cuanto a las diferencias que presentan unos de otros. ¿Ya? Fíjense los cráneos, las estructuras que presentan, los tamaños, y vamos a encontrar de que en realidad la selección artificial que se ha logrado es fascinante, porque ha podido lograr una variación enorme en el tema estructural. Esto se logró en 100 años. ¿Ya? En 100 años, de un animal como el lobo, se ha pasado a tener un animal tan grande como un caballo pequeño, ¿ya? O un animal que es de bolsillo, como un ratón, dice su compañero. ¿Ya? Eso simplemente con el poder de la selección artificial. Lo hemos hecho con plantas, lo hemos hecho con montones de seres. Uno de los experimentos más interesantes lo realizaron en la década del 70 pasada, en los cánidos de Belayev, que es un ruso, que le encargaron que domestique zorros. Ya no era con las mejores intenciones, la idea era tener una granja de zorros para tener pieles de zorros. Y al tratar de domesticarlos para que sean más dóciles, encontró de que al domesticarlos iban teniendo características cada vez más parecidas a un perro. ¿Ya? Los cachorros tenían las orejas caídas, ¿ya? Los pelajes eran cada vez más blancos, el hocico más achatado, la cola se le enroscaba, etc. ¿Okay? En esta imagen pueden ver a la derecha dos ejemplares típicos y a la izquierda dos ejemplares que parecen perros prácticamente ya. Y no solamente en la estructura, también en el comportamiento. Ladraban,
jugueteaban, se comportaban como un cachorro. La razón de esto, ahora se entiende, es que las rutas de neurológicas de neurotransmisores también son rutas que producen pigmentos, ¿okay? También son rutas que tienen que ver con la estructura de la columna. Entonces, eso afectaba la estructura de cartílago, la estructura de la cola, la estructura de pigmentación, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede cambiar una cosa sin cambiar otras que están correlacionadas, ¿ya? Pero eran zorros domesticados que parecían perros prácticamente. La domesticación tiene diversos tipos de ventajas y desventajas. Permite adaptar especies a nuevos ambientes, aumenta el beneficio para los humanos, ¿ya? Pero también como desventajas puede generar pérdidas de equilibrio. De hecho, hay razas de perros que no pueden tener crías si no es por cesárea, ¿ya? Hay razas de perros que tienen muchos problemas de enfermedades porque no son seres equilibrados, ¿ya? Así que la domesticación nos ha enseñado muchas cosas acerca de cómo se puede seleccionar, pero también genera bastantes tipos de problemáticas, ¿no? ¿Qué nos enseña, qué nos enseña la selección artificial? La potencialidad de transformar especies, ¿ya? Nos enseña que, ya ahora termino, nos enseña que la selección, sea artificial o sea natural, implica toda una serie de rasgos mezclados y nos permite tener modelos importantes de desarrollo, ¿ya? Una última cosa con respecto a lo que son las evidencias, ¿ya? Los experimentos en la evolución. Se han hecho diversos tipos de experimentos evolutivos para probar cómo funciona este proceso, ¿okay? Y una de las cosas interesantes es este experimento que se hizo Richard Lenski. Es el experimento más largo, tomó cultivos de bacterias y vio cómo evolucionaban, cómo cambiaban a lo largo de 50.000 generaciones. Dentro de otros experimentos también está la mega placa evolutiva, donde se tomó bacterias que no tenían resistencia a antibiótico y en unas pocas generaciones, en 12 días, alcanzaron bacterias que podían resistir 1000 veces una concentración inicial de antibiótico que se utilizaba normalmente para combatir alguna bacteria. Esto igual es peligroso, ¿ya? Generar bacterias con tanta resistencia puede ser peligroso, pero estos son experimentos controlados, así que dejémoslo así. Otros experimentos han permitido, por ejemplo, determinar cómo una población puede cambiar, en este caso por la presencia de un depredador. Cuando se colocó peces que vivían en un estanque con un depredador, los peces, las poblaciones que seguían, fueron haciéndose cada vez más parecidas al ambiente que tenían, es decir, camufladas. En cambio, cuando habían poblaciones que no tenían depredadores, se hacían lo más vistosas posibles, para ser más atractivos a las hembras, para poder tener mejor éxito reproductivo. Entonces podemos ver cómo una misma población, porque eran animales de las mismas camadas, puede, bajo ciertos cambios en el ambiente, puede tener diferencias importantes en el desarrollo futuro, ¿ya? También se han hecho experimentos que han permitido ver cómo se desarrolla la multicelularidad. Se han hecho experimentos para ver qué tan rápido evolucionan los eucariotas. Y, por ejemplo, en 3 generaciones ya se puede un pez adaptarse a casi 3 grados menos de frío que sus antecesores, ¿ya? Y esto nos enseña qué tan poderoso es el proceso evolutivo, ¿ya? Entonces, todas estas cosas nos vienen a llevar a que la evolución es una teoría, ¿ya? Es una teoría, pero es una teoría científica. Y una teoría científica tiene capacidad de ser falseable, capacidad de ser refutable, capacidad de predecir
y no es una simple hipótesis como uno entiende la palabra, ¿ya? Porque la evolución, si bien es una teoría, también es un hecho, ¿ya? También es un hecho. Y este hecho nos permite a nosotros poder entender cómo es que los procesos de los seres vivos han tenido lugar, ¿ya? Para finalizar, una pequeña prueba, ¿ya? En Inglaterra, en el siglo pasado, en una ciudad, no me acuerdo si era Manchester o Sussex, bueno, no importa, se colocó una fábrica, ¿ya? La fábrica se colocó a las afueras de la ciudad, en un bosque, y el bosque era de abedules. Los abedules tienen corteza blanca. En ese bosque vivían unas mariposas, unas polillas blancas, que se confundían con la corteza blanca del abedul. Como toda fábrica, la fábrica empezó a generar contaminación y por lo tanto las cortezas de los árboles empezaron a colocarse oscuras. Al cabo de unos 2 años, 3 años, la mayoría de las mariposas eran oscuras. ¿Okay? Eran oscuras. ¿Por qué razón? Porque de esa forma se camuflaban mejor y se escapaban de sus depredadores, que son las aves. La fábrica cerró, ¿ya? Después de un tiempo la fábrica cerró. Con el tiempo las cortezas se recuperaron, volvieron a ser blancas y la mayoría de las mariposas volvieron a ser blancas. ¿Ok? Entonces, de ese punto de vista, ¿cuál de las dos formas consideran ustedes que es más evolucionada? ¿Cuál era la pregunta, profe? Tenemos una forma negra de mariposa y una forma blanca de mariposa. Considerando la historia de que al principio habían solo blancas, el bosque tenía cortezas blancas, el bosque se manchó de negro, surgieron las negras, luego el bosque se recuperó, volvió a ser blanco y aumentaron las blancas. ¿Cuál de las dos formas es más evolucionada? ¿Las negras? O adaptar al ambiente cuando sufrió el cambio, ¿no? ¿Quién da más? ¿Qué dicen? No entendí Porque bien. al cambiarse el ambiente a negro, las que se pudieron adaptar sobrevivieron por ese tiempo y las blancas disminuyeron hasta que nuevamente se pudo volver a la normalidad del ambiente. Ya. Cuando se habla de evolución, no se puede dejar de lado el ambiente. No se puede dejar de lado el ambiente. Porque, Profe, ¿me escucha? Me caí. ¿perdón? ¿Me repite? Hola, Claudio. Bueno, les decía, cuando se habla de evolución, es imposible no hablar del ambiente, porque la evolución es la adaptación a los cambios. Por lo tanto, si vamos a hablar de una variante que sea más evolucionada que la otra o más adaptada que la otra, tenemos que hablar del ambiente, porque la variante blanca estará mejor adaptada, tendrá mejor fitness en el ambiente normal de árboles sin contaminar, pero la variante negra tendrá mejor adaptabilidad en el ambiente de cortezas oscuras. ¿Okay? Entonces, no podemos decir que la blanca o la negra es más evolucionada si no hablamos del ambiente. Si hablamos del ambiente de cortezas blancas, será la blanca. Y si hablamos de cortezas negras, será la negra. ¿Ya? La evolución no significa un cambio para siempre, no significa una mejora tampoco, ¿ok? Sino que significa adaptarse al cambio. La evolución tampoco significa una ganancia siempre, ¿ya? Piensen esto. Las pulgas son insectos. Las pulgas provienen de un insecto con alas, pero las pulgas perdieron las alas, porque las alas estorban en el proceso de meterse entre el pelo de los animales para parasitar. ¿Okay? Entonces, una pulga sin alas es más evolucionada que una pulga con alas.
que ya no existen, porque está mejor adaptada. Entonces, a veces perder algo también es evolucionar. No siempre es ganancia, no siempre es mejora. La evolución simplemente significa adaptarse a los cambios. ¿Ok? Bien. Con esto hemos terminado la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a mandar luego la presentación, ¿ya? Les recomiendo que se lean algunos libros si es que les interesa el tema de evolución. El pulgar del panda, por ejemplo. De animales a dioses. También se llama Homo sapiens, ¿no? De Harari, uno de los libros más actuales. Un pensador notable, un judío maravilloso. El cuento del antepasado de Dawkins también es muy interesante, ¿ya? Si quieren alguno de estos, se los puedo enviar pirateado por PDF si quieren, ¿ya? Muchas gracias por su atención.